Buenas tardes con todos los presentes, estimada licenciada Ivonne Arroyo y compañeros. En esta oportunidad mi persona, Luis Ángel Calderón Mejía, va a sustentar su proyecto respecto a los mejoramientos que se hizo en cuanto a lo que se trabajó en Taller de Investigación 1. Como bien ya se conoce, el título de mi proyecto es Satisfacción familiar en los estudiantes del tercer año de nivel secundario de la institución educativa César Vallejo Mendoza del distrito de Cata, que en el año 2018 ya se hizo mención del título de la investigación, y a continuación voy a hablar de la introducción de mi investigación. Este proyecto está relacionado con la línea de investigación que propone nuestra Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, y el título de esta línea de investigación es Funcionalidad Familiar. A partir de ello es que se ha desprendido el tema de satisfacción familiar para poder estudiar ya en los estudiantes del tercer año de la institución educativa César Vallejo. El interés para realizar esta investigación va a surgir a partir de las problemáticas existentes en nuestro contexto social. Se conoce que existen diversos problemas delincuenciales, violencia familiar, entre otros, que afectan, y esto generalmente se inicia en el seno familiar, ya que este es el núcleo de la formación de la sociedad. Y como bien se sabe, la población a quien está dirigida son adolescentes en el periodo primario, y por tanto es en esa etapa donde la identidad está en formación en ellos y los conflictos padre-hijo se acrecientan. La estructura del proyecto se basa en tres. El primero es el planteamiento de la investigación, en la que se incluye el planteamiento del problema, y esto incluye la caracterización y el enunciado del problema. Está también los objetivos y la justificación, que más adelante se van a indicar, y también en la segunda parte está la revisión de la literatura, es decir, vamos a conocer los antecedentes de los estudios realizados en contexto a la investigación. Se va a revisar las bases teóricas, los aportes de autores que han podido diferir para este estudio, y la metodología a utilizar. En este caso, la metodología que es de tipo cuantitativo, para permitir obtener las medidas, los datos estadísticos de la variable de estudio. En planteamiento de la investigación, como ya se había mencionado, tenemos la caracterización, y donde la satisfacción familiar es el fenómeno o la variable de estudio. Como ya se había hecho mención en alguna parte de la introducción, la sociedad, al ser el núcleo de la familia, al ser el núcleo de la formación de la sociedad, va a ser en gran parte influyente en la formación del individuo. Y si es que se tiene un integrante de la familia insatisfecha, entonces por consiguiente va a buscar satisfacer esa necesidad en otros ambientes, en otros núcleos. Nos vamos a remitir a datos estadísticos de la World Family Map en el año 2017 como un antecedente de estudio de esta variable de satisfacción en diversas partes del mundo. Aquí nos habla de estudios generales de la satisfacción familiar. Se dice que según este estudio, la satisfacción familiar está en un peldaño mayor en el continente de Sudamérica. Los estudios correspondieron a los países de Argentina, donde la satisfacción familiar es en un 78%, y en Chile en un 68%, y los que presentan menor satisfacción son las personas o las familias que están en el continente de Asia. Hacía énfasis en los países de China y Corea del Sur. Entonces, cabe destacar que esos estudios no llegan en todas las esferas sociales, en todos los ámbitos. Sin embargo, son datos que yo he considerado importantes, pues influyen en investigación. A nivel de nuestro país, vamos a tomar los datos de la INEI sobre el perfil sociodemográfico del departamento de Ancash, en la que nos habla de la predominancia de los tipos de familia. El tipo de familia nuclear en un 52%, y en la que está conformada por padres e hijos, y el otro es la extensa en un 26%. Entonces también hay la predominancia de
hogares donde hay ausencia física de uno de los progenitores, y entonces esto también es otro factor que crea insatisfacción en los individuos. Bien, la otra parte del planteamiento del problema es el enunciado. El enunciado es característicamente una pregunta que nosotros nos vamos a hacer para posteriormente poder solucionarlos a través del estudio. La pregunta es: ¿cómo es la satisfacción familiar en los estudiantes del tercer año de secundaria de la institución educativa César Vallejo Mendoza de Catac en el año 2018? Vamos a la metodología. Bien, en metodología, en la primera parte se considera el tipo y nivel de estudio. El tipo de estudio se va a definir según 5 componentes. El primero es según el enfoque o el paradigma de estudio. Según este tipo de estudio, nuestro estudio va a ser cuantitativo, ya que para la recolección de datos se utiliza la medida numérica y el análisis de tipo estadístico para poder obtener los resultados de nuestra variable en estudio. Según la intervención del autor, va a ser observacional, es decir, mi persona no va a estar involucrado en el desarrollo del estudio y solamente va a observar, va a ser no voy a tomar parte de ella. El estudio se va a hacer en el contexto natural. Según la planificación de la toma de datos es prospectivo, ya que los resultados, la obtención de los resultados, la aplicación del instrumento va a ser primaria y va a ser personal. Yo voy a ser el encargado de tomar los datos. Según el número de veces a medir la variable, va a ser transversal o sincrónico, ya que se va a aplicar en una sola vez la medición de los datos. Y según el número de muestras a estudiar, va a ser descriptivo con unidad de análisis univariado, ya que se utiliza la medida estadística para medir solo una variable, que en este caso es satisfacción familiar. El nivel de estudio es descriptivo, ya que solo se busca describir el fenómeno o la variable o el contexto en estudio, en este caso la satisfacción familiar, para posteriormente poder estimar los parámetros y los resultados descriptivos. Y el diseño de investigación es descriptivo simple, como ya dije, se busca describir los fenómenos, y simple porque yo no me involucro en el estudio y se obtienen los datos en el contexto natural. Respecto a la segunda parte es población y muestra. La población y muestra la población son los estudiantes de nivel secundario de la institución educativa, que corresponden a 330 alumnos, esto es el 100%, y la muestra es los estudiantes de tercer año del nivel secundario, que corresponden a 30 estudiantes de 2 secciones. El muestreo ha sido obtenido mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia. Muestreo no probabilístico, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a utilizar ninguna fórmula estadística para poder seleccionar nuestra muestra. Justo nos especifica ahí por conveniencia, porque nosotros elegimos a qué grupo estudiar, y la ventaja es que el tiempo estimado para obtener este dato va a ser menor, y la desventaja es que los resultados que obtenemos solo van a influir en esa población estudiada, más no se va a poder generalizar al resto, porque es no probabilístico y no se utiliza una técnica de muestreo para seleccionar a los que van a conformar el estudio. En cuanto a criterios de inclusión y exclusión, en inclusión se consideran los estudiantes que han sido seleccionados como muestra, en este caso los alumnos de tercer año de secundaria, y aquellos que acepten participar voluntariamente, es decir, sus padres hayan firmado el consentimiento informado y ellos también estén disponibles o acepten hacerlo. Estudiantes de ambos sexos y que sean mayores de 12 años. Como se recuerda, el cuestionario o la escala de satisfacción familiar considera que la edad para la aplicación de este instrumento debe ser de 12 años a más. Y estudiantes que respondan a todos los ítems del instrumento aplicado. En cuanto a exclusión, son todos aquellos estudiantes que incumplen con los criterios de inclusión. En cuanto a definición y operacionalización de variables, la variable en estudio es la satisfacción familiar,
En cuanto a las definiciones, la definición conceptual de nuestra variable de estudio de satisfacción familiar se va a definir como un juicio cognitivo que el individuo tiene respecto a las vivencias o respecto a los diferentes aspectos que tiene con los otros miembros del hogar. Y esto lo va a, la vida real significa esto y esto lo va a comparar con una vida ideal. Y operacional, pues se aplica la técnica de encuesta y el instrumento es el cuestionario. Es el cuestionario y este cuestionario va a ser la escala de satisfacción familiar de Orson y Wilson, de 10 ítems y que será aplicado a los 30 estudiantes del tercer año. Muestreo no probabilístico por conveniencia. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? Porque no utilizamos ninguna técnica del muestreo para nosotros poder elegir a nuestro... ¿Qué técnica de muestreo conoces? No, pues, no estoy esa parte. Entonces, para ello tienes que sustentar esa parte del muestreo, ¿ya? Sí. En tu informe has presentado que tienes como unidad de análisis la categórica ordinal politómica. ¿Los tres van a ser o solo uno? Bueno, es lo que elegir uno. Es lo que nos propone la línea de investigación mejorada, ordinal. Para elegir. Pero en el caso que yo podría va a ser. Imagino que es ordinal porque se sigue un orden de acuerdo a los niveles planteados, alto, bajo, alto, medio y bajo. Entonces nos quedamos solo con uno. Porque categoría es otra cosa. Categoría puede ser también respecto a eso. No, pues una sola. Y politómica tampoco, ¿no? Aplauso para su compañero.